Buenos días, chicos. Buenos días, Doc. Bueno, hoy día vamos a ver la anemia de los padecimientos crónicos. ¿Leyeron alguna cosa? A ver, ¿alguien puede comentar algo? Sí, Doc. A ver. Por ejemplo, que esta anemia también se conocía como anemia por inflamación y que ¿Ya? se asociaba principalmente a enfermedades infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, pero también se la asocia con obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva, traumatismos graves o cualquier otro tipo de activación inmunitaria aguda o crónica. Aquí los glóbulos rojos iban a ser normocíticos, normocrómicos en la mayoría de los casos, y presentaban un volumen corpuscular medio y una concentración de hemoglobina corpuscular media normales. Ya. Bueno, más o menos. Ya, pero la verdad, aquí vamos a ver otras cositas que nos interesan. Entonces, la anemia de los padecimientos crónicos en realidad es un mecanismo ancestral de defensa que adquirió el organismo. Estamos luchando más de 2000 años contra virus, hongos, bacterias. Entonces, la anemia de los padecimientos crónicos es un mecanismo ancestral de defensa contra los procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos e inmunológicos crónicos. Aquí vienen procesos crónicos. Pero yo he visto en niños, por ejemplo, que ya están 8 días con una infección y ya tienen este tipo de anemia. Entonces, ¿qué pasa en esta anemia? Hay bacterias que se nutren de hierro, hay cánceres que se nutren de hierro. Ya dijimos la vez pasada que el hierro capta electrones y puede donar electrones, entonces eso nos da la energía en la mitocondria y en todas las células. Todas las células tienen mitocondrias. Entonces, ¿qué pasa en la anemia de padecimientos crónicos? Para no darles el hierro a las bacterias, a los hongos, a los virus o a las neoplasias, el organismo lo que hace es guardar el hierro, lo guarda en la ferritina, para que no pueda salir de ahí y se nutran las bacterias y así el hombre defenderse y sobrevivir. Además, se produce mucha hepcidina, ya vamos a ir viendo poco a poco, se produce mucha hepcidina en el hígado que degrada la ferroportina y el hierro ya no se absorbe. Entonces, es el mecanismo ancestral de defensa. Tengo hierro, pero lo tengo guardado. Sí ingiero hierro en la dieta, pero no lo puedo absorber. Entonces, lo dejo a las células, tanto a las células neoplásicas, virus, hongos, bacterias, sin hierro. Ya a la vez yo mismo me hago daño porque no puedo producir glóbulos rojos y por lo tanto voy a tener anemia. Entonces aquí tenemos todos los procesos infecciosos que nos pueden dar anemia de los padecimientos crónicos. Tenemos una lepra, una tuberculosis, hongos, un histoplasma capsulatum, otros hongos que sobre todo a nivel hongos encapsulados, leishmania, y algunos otros tipos de hongos. Entonces, todos los procesos infecciosos, aquí tenemos un cáncer de mama. Entonces, las células cancerosas también utilizan hierro, por eso el organismo lo guarda. Aquí tenemos una tuberculosis, un granuloma. Tenemos en procesos inmunológicos. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si están todos, bueno, 6. Tenemos procesos inmunológicos, aquí es una biopsia de piel con inmunofluorescencias. Son complejos antígeno-anticuerpo en procesos inmunológicos que también tenemos anemia de los padecimientos crónicos. Aquí en infecciones bacterianas, aquí tenemos un estreptococo, entonces la estructura de la bacteria es así. Esta es una bacteria. La membrana interna de la bacteria, aquí tenemos la cápsula, la membrana interna de la bacteria es muy parecida a nuestra mitocondria. Entonces tienen la membrana interna de la bacteria, aquí tienen el DNA de la bacteria y estos son los ribosomas de la bacteria. Entonces la bacteria también necesita hierro para tener energía. Entonces en un proceso infeccioso, ¿qué pasa? El organismo lo guarda el hierro, lo secuestra en la ferritina, además degrado la ferroportina, no puedo absorber el hierro y me quedan todas las células, tanto las mías como las de las bacterias, el virus, el hongo, la neoplasia que me está afectando, las dejo sin hierro para así poderme defender y sobrevivir. Entonces aquí tenemos la mitocondria, aquí es una biopsia renal, aquí tenemos todos los rojos son full mitocondrias, entonces todo el organismo tiene mitocondrias y son las que nos da la energía. Aquí tenemos una mitocondria vista como en otra coloración, aquí la mitocondria en un esquema y aquí la mitocondria en microscopía electrónica. ¿Sí?
Entonces necesitamos hierro, todas nuestras células necesitan hierro, pero en padecimientos crónicos la secuestro y no absorbo el hierro. Entonces aquí nuevamente para recordar la membrana interna mitocondrial, aquí tenemos la citocromo oxidasa, hay una serie de complejos de proteínas y aquí el hierro forma un cable molecular en donde mueve muchos electrones y estos van a mover la bomba de ATP y nos va a dar la energía. Entonces, cuando tengo mucho hierro, dijimos que cuando tengo mucho hierro, todas estas moléculas, por ejemplo, en un hígado, esto representa un hígado. Aquí tenemos, ¿se acuerdan la clase de hierro? Aquí tenemos el receptor de la transferrina. Tenemos la transferrina diférrica. Cuando tenemos mucho hierro, esto se pega, se desplaza este HFE. Este HFE une a estas moléculas, que son algunas moléculas que están acá en la célula, la hemojuvelina, la neogenina, entonces estos se unen y estas colitas se fosforilan y estas ya fosforiladas fosforilan a unos SMADs y estos SMADs van al núcleo que activan la transcripción del DNA, es decir, aquí va a venir el RNA, copia la receta para epsidina, viene al citoplasma, viene al ribosoma y sintetiza epsidina. Entonces dijimos que la epsidina producida por el hígado degrada la ferroportina. Entonces esto es lo que pasa normalmente cuando tengo mucho hierro. ¿Se acuerdan de la anemia? Cuando ya tengo mucho hierro, ya le doy mucho hierro al paciente y así yo le dé vía oral, no lo va a absorber. ¿Sí? Porque el hierro en exceso degrada la epsidina, forma mucha epsidina, degrada la ferroportina que está en la célula intestinal y ya no absorbo hierro. Entonces, es lo que sucede normalmente. Pero en una anemia de los padecimientos crónicos, en cambio, sucede esto. Bueno, este era cuando hay mucho hierro. Este es cuando no hay hierro. Cuando no hay hierro, en cambio, no se mueve este HF, estas moléculas no se unen, no formo epsidina. Entonces, cuando no hay hierro, la ferroportina está intacta y yo puedo absorber el hierro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasa normal. Cuando hay mucho hierro, hay mucha síntesis de epsidina que degrada la ferroportina y ya digo, ya el organismo ya tiene suficiente hierro, ya no quiero más. Pero cuando no hay hierro, no se mueven estas moléculas, no hay transcripción para epsidina, no se forma epsidina y la ferroportina incluso puede aumentar para absorber el hierro que necesita. Pero aquí en una anemia ferropénica, en cambio, pasa esto. Digamos, en una anemia de padecimientos crónicos. En una anemia de padecimientos crónicos tengo muchas interleuquinas que se forman, sustancias inflamatorias. Entonces tengo mucha activina B y mucha interleuquina. Estas, en cambio, actúan de otra forma a nivel celular. Cuando viene esta activina, une estos dos receptores, esta interleuquina 6 también une estos dos receptores, y se fosforilan las colas, fosforilan a los SMADs, y estos activan a estas moléculas llanosquinasa. Estas moléculas llanosquinasa actúan como quinasas, es decir, estas son las que se fosforilan y dimerizan a estos STATs, los unen a estos STATs. ¿Y qué pasa a nivel celular? Unen estos STATs y vienen al núcleo y hacen la transcripción para epsidina. Es decir, actúan como que yo tengo mucho hierro. Sí, pero con otro mecanismo. En cambio, aquí se activan sustancias inflamatorias de la anemia de los padecimientos crónicos y forman mucha epsidina. Y por lo tanto degrado la ferroportina y no absorbo hierro. Es por eso que en padecimientos crónicos también tengo hierro bajo. Porque por este mecanismo no absorbo el hierro. Degrado la ferroportina porque formo mucha epsidina en el hígado. Sí, entonces en anemia de padecimientos crónicos tengo procesos infecciosos, inflamatorios o neoplásicos crónicos. Tengo mucha interleuquina 6 y activina. Va a estimular al hígado para producir mucha epsidina. Esta epsidina degrada la ferroportina que está acá y por lo tanto no absorbo hierro. Y la ferroportina también está en el macrófago. Entonces la ferroportina está también dentro del macrófago, es decir, en el macrófago la ferroportina está en la superficie. No deja salir el hierro que está en el macrófago dentro. Todo esto azul es hierro. Y esto representa un macrófago, es decir, representa la ferritina. Entonces aquí en el macrófago, en las moléculas, en el macrófago, dentro del macrófago también hay una puerta de salida. Entonces la epsidina que se produce en el hígado también degrada la ferroportina que está aquí y no sale el hierro del macrófago. Entonces por eso tengo secuestro de hierro y tengo aumento de ferritina.
¿sí? Porque todas estas sustancias inflamatorias, todo el proceso inflamatorio que tengo del proceso infeccioso, neoplásico, viral, en VIH, por ejemplo, tengo anemia de padecimientos crónicos, en un lupus tengo anemia de padecimientos crónicos, en una artritis reumatoide tengo anemia de padecimientos crónicos. Entonces ahí ese paciente tiene full interleuquinas en la circulación, tiene activina B, forma el hígado mucha hexidina, degrada la ferroportina tanto del macrófago que no sale el hierro para que los eritroblastos proliferen y tampoco absorbo a nivel intestinal. Es decir, tengo un secuestro de hierro en el macrófago, en la ferritina. ¿Sí? Y por lo tanto esto me contribuye a la anemia. Por eso se dice que la anemia de los padecimientos crónicos es más microcítica hipocrómica. En algunos casos sí puede ser normocítica, normocrómica. Depende de la cantidad de secuestro de hierro que tengo. Si secuestro todito el hierro y tengo un proceso ya crónico de un mes, por ejemplo, en un pie diabético, ellos tienen meses de evolución del pie diabético. Es la úlcera que no se cura, que tienen que estarle haciendo curaciones diarias. A veces se empeora y a veces tienen que amputar los dedos de los pies en un pie diabético. Entonces ahí tienen mucho secuestro de hierro y ahí por eso es una anemia en realidad mixta, que es ferropénica un poco y es también de los padecimientos crónicos. Entonces, por eso es más microcítica e hipocrómica, pero menos intensa la microcitosis y la hipocromía que la anemia ferropénica. Pues aquí voy a tener secuestro de hierros, es decir, tengo hierro, pero no me sirve para formar los eritroblastos. ¿Qué más en este proceso inflamatorio, infeccioso, neoplásico que tenga el paciente crónico? Tengo mucho TNF, que es el factor de necrosis tumoral. ¿Qué pasa con este TNF? Inhibe la producción de eritropoyetina que se produce aquí en estas células intersticiales peritubulares. Es el túbulo renal, es un corte de riñón, el túbulo renal, y aquí tenemos las células intersticiales peritubulares que producen la eritropoyetina. La eritropoyetina es un factor de crecimiento para que los eritroblastos se diferencien y proliferen. Entonces, en un proceso inflamatorio tengo mucho TNF, sobre todo en artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide es la que mejor responde a la eritropoyetina, por ejemplo, porque en el artritis reumatoide tengo mucho factor de necrosis tumoral que inhibe la producción de eritropoyetina. Es decir, sí tengo células que producen eritropoyetina, pero está inhibida. ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo por el que se produce la anemia de padecimientos crónicos. Se degrada la ferroportina por la hepcidina que se produjo mucho, no absorbe el hierro. Entonces, un paciente con anemia de los padecimientos crónicos tiene hierro bajo, pero no tan bajo como en la anemia ferropénica. ¿Sí? Tiene secuestro de hierro, porque en los macrófagos también hay ferroportina por donde sale el hierro. Entonces, degrado la ferroportina tanto del macrófago como de la célula intestinal. Entonces, no lo absorbo y lo tengo todo guardado. Y además no tengo eritropoyetina, entonces se me queda la médula como dormida, no me produce glóbulos rojos, tengo anemia. Y esta es microcítica hipocrómica la mayoría de veces. Ya, entonces aquí tenemos la célula intestinal nuevamente, aquí está la ferroportina que está degradada por la hepcidina. ¿Sí? Aquí tenemos la ferroportina que es la puerta de salida, la puerta de entrada, aquí tenemos los alimentos donde viene el hierro, se absorbe a la célula absortiva intestinal y pasa acá, la transferrina lo transporta y lo lleva a la circulación. Entonces, en una anemia de los padecimientos crónicos tengo mucha formación de hepcidina por parte del hígado, degrada la ferroportina que está como borrada, degradada, entonces no absorbe el hierro. Igual en el macrófago pasa lo mismo, aquí la ferroportina está acá. Este es un macrófago, es un esquema de un macrófago. Aquí está fagocitando un glóbulo rojo y aquí tenemos la ferroportina distinta. Entonces, el hierro que cuando se muere un glóbulo rojo, lo voy guardando el hierro aquí en la ferritina, que está en el macrófago. Pero en una anemia de padecimientos crónicos también está degradada la ferroportina, no sale el hierro que se quedó aquí, chao, se quedó guardado. Entonces, ese es un mecanismo por qué me produce anemia de los padecimientos crónicos. ¿Por qué produce anemia? Porque se secuestra también aquí el hierro, porque aquí también tengo otra puerta de salida, en cambio, la ferroportina. ¿Sí? Entonces todo el hierro se queda guardado en la ferritina. Entonces, en la anemia de padecimientos crónicos tenemos ferritinas altas. Entonces, por ejemplo, me viene un paciente diabético que dice, me hace interconsulta por una anemia, tiene hemoglobina, no, la anemia no es tan importante, va de 8 a 11 la anemia de hemoglobina. Tiene, por ejemplo, 10,9 de hemoglobina y es un varón, es diabético y tiene un pie diabético. 10,9 BCM dice 75.
que es un poquito microcítica. Y el CHCM a veces puede ser normal o un poquito hipocrómica. Por ejemplo, de 80 a 100 tiene 76. Entonces ahí tengo que hacer un perfil de hierro. Y uno dice, bueno, es microcítica hipocrómica, yo espero que sea ferropénica, pero no, me sale al revés. Tengo hierro, sí lo tengo bajo, pero transferrina la tengo baja, porque ya tengo full depósitos y ya no formo transferrina. Entonces, en padecimientos crónicos lo tengo transferrina baja y la ferritina está alta, porque todo está guardado acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa para la síntesis de globinas? Como lo tengo al hierro secuestrado, no formo grupo M, ¿sí? No formo grupo M. Entonces, ¿el grupo M para qué me sirve? Para disparar la producción de globinas y de hemoglobina. Entonces, el grupo M, ¿se acuerda que dijimos tiene protoporfirina y tiene suspendido un átomo de hierro que se une a una cistidina, se está unido aquí a la protoporfirina? La protoporfirina se produce en la mitocondria y el hierro es el que ingerimos. Y una enzima viene, une a estas dos y estas salen al citoplasma y se unen a este HRI. Normalmente tengo el HRI que está inactivo y este complejo de SMADs están aquí como dormidos, no está produciéndose globinas, por ejemplo, en este caso. El RNA mensajero para globinas está como dormido, no está iniciándose ninguna transcripción aquí. Pero cuando ya tengo hierro, viene y lo quita a este HRI que los tiene a estos, a este complejo de SMADs los tiene ahí atrapados como dormidos, no pueden actuar. Pero cuando viene el grupo M, lo inactiva a este HRI y se activa los SMADs que inician la traducción, la transcripción primero y después la traducción de globinas. Entonces, activa el RNA mensajero copia la receta en el núcleo, donde están el DNA, viene al citoplasma y produce globinas. Entonces, para eso nos sirve el grupo M, para disparar la síntesis de globinas, quitándolo a este HRI que los tiene atrapados a los SMADs, pues los deja libres y estos pueden actuar y se puede iniciar la traducción, la transcripción primero, la copia de la receta y después la traducción, la síntesis de proteínas. ¿Sí? Si tienen alguna duda hasta ahí. Entonces aquí tenemos un corte histológico. Aquí tenemos un paciente con anemia ferropénica. No tengo depósitos. Aquí tengo millones y millones de moléculas de ferritina, que es la de depósito. Entonces estas se tiñen con una coloración de Perls en el laboratorio. Tinción para hierro. Y esto es el hierro. Todo esto azul es el hierro que está depositado. Es decir, la ferritina nos va a informar que esto está alto. Es un corte histológico que lo podemos ver al hierro. ¿Ya? Y aquí tenemos coloraciones con hierro, donde tengo los macrófagos que están llenos de hierro. ¿Sí? Es decir, la ferroportina está, la ferritina está con mucho hierro guardándolo ahí. Tenemos otra coloración de macrófagos con hierro. Es otra coloración diferente. Y entonces la anemia de los padecimientos crónicos es una anemia microcítica hipocrómica. En la mayoría de veces la puedo tener normocítica, normocrómica, depende del nivel de secuestro de hierro que haya hecho ese paciente. Y aquí tenemos cómo es la anemia de los padecimientos crónicos. Entonces, como tengo mucho hierro guardado, tengo poca transferrina, porque no voy a formar transferrina porque ya tengo hierro guardado, ya no necesito que me traigan más hierro. Entonces, tengo hierro de 6 sitios de unión. En la anemia de padecimientos crónicos tengo el hierro bajo. Tengo 1% nada más. Entonces ahí hago una regla de 3. 6 corresponde al 100%, 1 a cuánto corresponde, y esto me sale 16.6. Esta es la saturación. Entonces, saturación les dijimos que es el hierro que está aquí lo divido para la transferrina y ese resultado lo multiplico por 100. Y ese es el porcentaje de saturación de la transferrina. Entonces, en una anemia ferropénica dijimos que el porcentaje está menos de 10. Y en una anemia de padecimientos crónicos el porcentaje de saturación está más de 10%. Entonces, es la diferencia entre una anemia ferropénica y una anemia de los padecimientos crónicos. En ambas puedo tener hierro bajo. Pero aquí la diferencia me la hace la transferrina. En ferropénica tengo transferrinas altas y en padecimientos crónicos tengo transferrinas bajas. En ferropénicas tengo saturaciones menos de 10
Y en anemia ferropénica menos de 10, la saturación de la transferrina. Y en una anemia de los padecimientos crónicos más de 10. ¿Sí? ¿Sí se entendió hasta ahí? Sí, doctora. ¿Alguna duda? Bueno, aquí dijimos que son 4 anemias por microcíticas hipocrómicas. La deficiencia de hierro, la anemia de los padecimientos crónicos, las sideroblásticas y talasemias. Estas son muy raras. Acá yo nunca he visto una sideroblástica, talasemia he visto unas 3 en niños. Pero deficiencia de hierro sí vemos todos los días. ¿Sí? En pacientes que sangran, ginecológicas, en pacientes de úlcera digestiva, la mayoría. Y en padecimientos crónicos vemos más en pacientes hospitalizados, por ejemplo, pacientes que vienen con artritis reumatoide, pacientes que vienen con lupus. A veces es la primera manifestación de lupus. Entonces, cuando viene una anemia de padecimientos crónicos, sí hay que hacer mucho con el paciente. Hay que pedir pruebas, primero el perfil de hierro. Luego hay que pedir sangre oculta, a ver si está sangrando y tiene una neoplasia, por ejemplo, hay que buscar alguna neoplasia. Hay que buscar, por ejemplo, tuve una paciente que me vino de Saraguro, 16 años. Viene con anemia, hemoglobina de 11, BCM un poquito bajo, ligera microcitosis. Bueno, pedí perfil de hierro. Dije, como es joven, no tenía sangrados menstruales, pero dije, a lo mejor la dieta, una anemia ferropénica, pero nada. Hierro bajo, creo que tenía 48. Transferrina estaba alrededor de 100 y la saturación me salía como 18, entonces no era una anemia ferropénica. Y la ferritina le salía a ella como 500. Entonces era una anemia de padecimientos crónicos. Entonces al investigarle más, era una chica que estaba caminando, estaba súper bien. Entonces preguntando síntomas digestivos, diarrea, vómito, melenas, alguna vez no. Tos, dice, sí, tengo un poquito de tos, pero le digo la coloración, cómo está la flema. Dice, es como saliva, es blanca, pero dice, no tengo todos los días. Bueno, le ausculto pulmones, en bases tenía un poquito como de una respiración gruesa, no tenía exactamente roncos y blancias, no, pero tenía algo en bases. Entonces yo le hice una interconsulta en neumología, porque ahí hay que hacer un bar de esputo, lo primerito, una tuberculosis, anemia de padecimientos crónicos. Entonces la chica la mandé a neumología, pero neumología como que no le paró mucha atención y después la chica se complicó, supe que estaba en pediatría. Y de pediatría yo ya después no la fui a ver. Después me comentaron que se había ido como al mes a Cuenca. La chica se había empeorado y en Cuenca le investigaban, le hicieron pruebas para lupus, decían que en una le ha salido positivo, en otra negativo. El hecho es que después la chica asoma con un ganglio cervical y en el ganglio cervical le pinchan y sale bacilos alcoholácidos, entonces era una tuberculosis. Miren cómo inició, anemia de padecimientos crónicos. Y después la chica se había complicado y se le disemina a vía central. Tiene unos abscesos cerebrales que le drenan y quedó con una secuela neurológica, con hemiplegia izquierda. Después en ella supimos como a los 6 meses llega otra vez al hospital. Llega al hospital y con tos. Ahí sí ya tos, incluso esputo amarillo, abundante, y cuando le hicimos un bar de la tos, tenía bacilos alcoholácido 3 cruces. Entonces el infectólogo la trataba a ella. Entonces él dice, no, tiene algún defecto inmunológico. Incluso le mandaron a Estados Unidos a hacer pruebas inmunológicas para ver qué deficiencia tiene. Porque era una tuberculosis que le dio una tuberculosis aquí en el cuello, en los ganglios, una tuberculosis ganglionar. Después le dio una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central y ya con medicamentos. Entonces yo le decía al doctor, verá que las pruebas le van a salir negativas. Es que no les dan la medicación. Saraguro es una endémica de tuberculosis. Y ellos tienen la creencia, a veces no les dan el medicamento. La mamá rejuraba que sí le da la medicación y todo. Entonces, otra posibilidad era que tenga anemia, un bacilo alcoholácido multidrogo resistente. Entonces le envió al INSPE, a Izquieta Pérez aquí, al laboratorio Izquieta Pérez, que es del ministerio, a investigar si tiene una MDR, pero no fue una multidrogo resistente el bacilo de Koch. Entonces le reiniciaron tratamiento para tuberculosis. Entonces de ahí ya no supe más de la chica. Pero miren, ella vino con anemia de los padecimientos crónicos. Tuve otro paciente que me vino también de medicina interna. Anemia me dicen nada más.
Cuando le reviso era ligeramente microcítica hipocrómica, era un paciente de 68 años diabético, bien gordo, eso sí. Entonces le hago el perfil de hierro igual, hierro bajo, transferrina baja, como alrededor de 100, 120, saturación más de 20%. Entonces él tenía a veces procesos de diarrea, se le hizo una endoscopía, sangre oculta negativo, se hizo una colonoscopía y se encontró pólipos colónicos. Y le extirparon uno para hacer una biopsia y uno fue maligno. Entonces miren, anemia de padecimientos crónicos cuando se estuvo incubando una neoplasia. Entonces, ¿qué hace el organismo? Lo guarda el hierro, no absorbo hierro por las células intestinales y me da anemia de los padecimientos crónicos. Entonces, ¿qué tengo en la anemia de los padecimientos crónicos? Hierro bajo, transferrina también baja, ferritina alta, ¿sí? Y la saturación más de 10. A diferencia de la ferropénica, que es menos de 10, la saturación, por eso en todo perfil de hierro tienen que dividir hierro para transferir y multiplicar por 100 para sacar la saturación. Pero si ustedes piden índice de saturación, ya el equipo automatizado le hace ese cálculo con la misma fórmula y le saca el porcentaje. Ya, entonces aquí tenemos una anemia de los padecimientos crónicos. Hemoglobina 11, microcítica, un poquito hipocrómica, ¿sí? Y el resto de células no se afectan. Neutrófilos 5000 y plaquetas, ¿en dónde están? Aquí, 371 plaquetas normales. Y aquí tengo anemia de padecimientos crónicos, pero esto ya está confirmado con el perfil de hierro y con la patología. Entonces aquí tengo que investigar más al paciente, ¿sí? Tengo que hacer a veces endoscopía con biopsias, colonoscopías, a veces tomografías, buscar un ganglio, buscar el proceso inflamatorio, infeccioso. Pido pruebas inmunológicas para descartar lupus, artritis, PCR, FR. Entonces hay que hacer muchas cosas. Aquí tenemos un paciente con blancos de 16.000, que están altos, linfocitos 2.200, monocitos 800, neutrófilos, un poquito de neutrofilia. Entonces aquí cuando tengo ya callados y eso ya puedo decir hay algún proceso inflamatorio crónico aquí bacteriano. Con hemoglobina de 9, BCM, miren, casi está de 80 a 100 está normal, de 27 a 33 está un poquito bajo y de 32 a 36 está normal. Pero miren el hierro, 27,9. A ver, divida, 27,9 para 121. Para sacar la saturación. Y después multiplican, ya cuando tengan el igual, multiplican por 100. ¿Sí? ¿Alguien hizo ya? Sale 23, doctora. Ya, entonces ¿es qué? ¿Ferropénica o no? No. Es una anemia de padecimientos crónicos. Y miren la ferritina, 394, una ferritina muy alta. Entonces esto ya es una anemia de padecimientos crónicos. ¿Y cómo la confirmo? Con el perfil de hierro. Y después con la clínica del paciente. Entonces tengo que buscar qué es lo que tiene el paciente. Entonces la anemia de los padecimientos crónicos es una anemia que se desarrolla en pacientes que presentan procesos infecciosos, neoplásicos o inflamatorios crónicos. También se le llama anemia por bloqueo, anemia sideropénica con siderosis, anemia de los padecimientos, ahora ya se la llama anemia de los padecimientos crónicos, así, APC, anemia de los padecimientos crónicos. Entonces, es un síndrome, esta anemia de los padecimientos crónicos es un síndrome que involucra a procesos con ciertos rasgos comunes. La hemoglobina generalmente no es una anemia tan importante. Por ejemplo, si yo tengo 5 o 4, ya digo, es algo a nivel de médula, es una leucemia o es alguna otra cosa, una aplasia. La hemoglobina generalmente va de 7 a 11, otros autores nos dicen de 8 a 11. Entonces voy a tener hierro bajo. Aquí es la saturación de transferina no tan disminuida, es mayor a 10. ¿Sí? Y las reservas de hierro están aumentadas, es decir, tengo aumento de ferritina. ¿Sí? Y producción de eritrocitos disminuida porque no tengo hierro, no se dispara la síntesis de globinas. Entonces, ¿cuál es la etiología? Infecciones crónicas, sobre todo pulmonares. Tuve una paciente también que me vino de piñas. Me la mandan con anemia. A veces no me mandan ni me dicen cuánto tiene de volumen corpuscular, hemoglobina corpuscular, nada de índices hematimétricos. Tenía una anemia, creo que era una paciente de 64 años. Tenía, me parece, 11,4 de hemoglobina. En realidad era una anemia leve. ¿Sí?
pero era ligeramente microcítica normocrómica. Ella se le hace perfil de hierro y sorpresa. Hierro bajo, transferrina baja, saturación más de 10 y ferritinas altas. Creo que tenía ella 800 de ferritina. Y ella tenía un poco de tos. Decía que ya la tiene la tos como un año, pero era una leve tos. Se le hace una radiografía, tenía una lesión pulmonar. Entonces yo investigué, le hice interconsulta a infectología, que es la persona que maneja todas estas infecciones. Entonces él le pidió, porque no se veía bien en la radiografía, le pidió una tomografía pulmonar. Y en la tomografía el radiólogo dice, estas lesiones parecen ser de micosis. Entonces dice, hagámosle una punción dirigida con el eco, creo que era, o con algo le hicieron, y le hacen la tomografía. Entonces yo me llevé una muestra para colorear en una plaquita, y cuando coloreo era una blastomicosis pulmonar, era un hongo, ¿sí? Era una blastomicosis pulmonar. Entonces tenemos infecciones pulmonares que pueden ser neoplásicas. La blastomicosis es un hongo pulmonar. Entonces ella ya se quedó a cargo de infectología, que le empezaron a dar antimicóticos. Entonces, micosis pulmonares de cualquiera, puede ser histoplasma, blastomicosis, tuberculosis y cualquier proceso pulmonar crónico infeccioso, endocarditis bacteriana. Entonces al paciente hay que auscultarle el corazón. Si yo veo un soplo, digo, te está teniendo un cuadro de endocarditis, ¿sí? Entonces ahí ya se hace interconsulta a cardiología para hacer un electro, un ecocardio y eso, un ecocardiograma. Entonces, en endocarditis bacteriana subaguda. En enfermedad inflamatoria pélvica, tuve también una paciente que me vino con anemia y era de padecimientos crónicos y tenía dolor pélvico. Y ella se le hizo el eco y tuvo líquido pélvico y fue una enfermedad inflamatoria pélvica. Después a ella la manejó el ginecólogo y después de un tiempo se le dio también eritropoyetina y después mejoró su anemia. En casos de osteomielitis, pero esto ya es evidente que tengo secreción purulenta. Infección crónica del tracto urinario, sobre todo pacientes que están con hipertrofia prostática y les ponen sonda, entonces ellos tienen infección crónica del tracto urinario. La infección micótica crónica, cualquier hongo crónico, infecciones virales, VIH, a veces el VIH debuta así con anemia de los padecimientos crónicos. Entonces hay que hacer desde estudios virales, por ejemplo, el TORCH completo, rubiola, citomégalo, el VIH, el VDRL, hay que hacer a estos pacientes, hay que estudiar procesos inmunológicos. Entonces nosotros pedimos a ANA, anticuerpos antinúcleo, DNA, C3, C4, para ver cómo está el complemento, si está activo o no, y investigar todo, desde pulmones, tubo digestivo, para ver, a veces no tienen todavía evidencia clínica clara de cualquiera de estas que nos oriente, a veces solo tienen anemia. Entonces, en inflamaciones crónicas no infecciosas, como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, fiebre reumática, trauma severo, daño térmico en pacientes quemados que están algún tiempo, también me da este tipo de anemia. Abscesos estériles, pacientes con vasculitis. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de los procesos crónicos? Activación de macrófagos y linfocitos que producen muchas interleuquinas. Entonces aquí está alterado el sistema inmunológico. Entonces se producen interleuquinas que ya vimos cómo producen el factor de necrosis tumoral. Nos va a inhibir la producción de eritropoyetina. La interleuquina 6 y la activina B estimulan al hígado para formar hepcidina y degradar la ferroportina. Sí, entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales que pasan aquí? Hay acortamiento de la vida media del glóbulo rojo. ¿Por qué tienen full interleuquinas? Alteración del metabolismo del hierro, es decir, lo voy a tener secuestrado al hierro y no lo voy a absorber. Disminución en la producción de eritrocitos en la médula ósea, porque no tengo hierro que disparen la síntesis de globinas. Y disminución de la producción de la eritropoyetina por el factor de necrosis tumoral. Que esta eritropoyetina está inhibida, las células están listas para formar, pero está inhibida, ¿sí? Entonces aquí el paciente va bien con eritropoyetina, pero hay que buscar la causa. Igual que en la anemia ferropénica, tengo que buscar la causa, aquí también tengo que buscar la causa y aquí a veces es un poco más complicado buscar. Entonces, en el metabolismo del hierro ya vimos que la absorción intestinal está moderadamente, disminuye la liberación de hierro porque la hepcidina degrada la ferroportina. Ahora están sacando una hepcidina sintética que nos va a servir, está en etapa ya 3 de estudio.
una hepsidina sintética que se les va a poder dar a los pacientes, por ejemplo, en casos en cambio al revés, producen muchos glóbulos rojos, por ejemplo, en una policistemia vera, en una eritrocitosis primaria o secundaria. Entonces la médula está loca, tiene una quinasta que está produciendo muchos glóbulos rojos. Entonces ahí damos una hepsidina para que degrade la ferroportina, no absorba hierro y todo el hierro que está en el macrófago se quede ahí. Y me produzca un tipo de anemia, que no tenga hierro para que dispare la síntesis de globinas y no tenga muchos glóbulos rojos. Entonces esta se la está preparando como sintética ya. Entonces, ¿qué más? Entonces la absorción está disminuida a nivel intestinal y también está bloqueada para que salga del macrófago. Entonces tengo una liberación alterada también de hierro desde el macrófago a la transferrina. Entonces hay una falla en la reutilización del hierro, es decir, lo tengo ahí archivado, guardado. Entonces el hierro está inmovilizado por concentraciones intracelulares elevadas de apoferrina. Y el tratamiento con hierro oral también falla. Entonces no en toda anemia microcítica hipocrómica tengo que dar hierro. Tengo que hacer un perfil de hierro. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya está ahí, chicos. Sí, doctora. Ya. ¿Cuál es el cuadro clínico y de laboratorio? Predominan síntomas y signos de la enfermedad de base. Tengo que buscar qué me está produciendo aquí esta anemia. Entonces, raramente la anemia es la primera evidencia. A veces sí. Sí, he tenido 3 pacientes. Tuve recién una paciente ginecológica que vino de Santa Rosa. Tenía 24 semanas de embarazo y me viene con anemia. Entonces, lo que primero hago era una anemia microcítica hipocrómica, tenía 10,5 y está embarazada, es una paciente de riesgo. Entonces, a ella que le hice, le hago un perfil de hierro y está el perfil de hierro de anemia ferropénica, de anemia de los padecimientos crónicos. Tenía hierro bajo, transferrina baja, saturación más de 10 y ferritinas altas. Creo que tenía 500 de ferritina. Entonces, churros, y ahora ella vino un día, le hice el perfil de hierro y tenía que venir solo a ver los resultados. Y vino como no tiene recursos para movilizarse, vino con el residente, vino en la ambulancia. Entonces yo le pedí otros exámenes. Como era anemia de los padecimientos crónicos, estaba embarazada, le pedí otros exámenes que incluso no se hacen aquí. El DNA C13-4 no se hace en el hospital, hay que hacer afuera y todo un trámite con trabajo social. Entonces le pedí otros estudios para ver qué era lo que estaba pasando. Le pedí marcadores inflamatorios, le pedí PCR, le pedí FR y ella no tenía nada. Nada, estaba con su embarazo, se alimentaba bien y todo, no, pulmones bien, no tenía absolutamente nada. Entonces después ella vino al mes y al mes que viene empieza con un poquito de tos. Y le digo al interno que vino con ella, le hicieron un bar de esputo para ver qué está pasando, porque tiene tos, le esculto pulmones, no había mayor cosa. Y como ya tenía full pacientes, dije, churros, para hacerle un bar tengo que tomar la muestra, irme al laboratorio y tenía como 20 pacientes. Entonces no avancé ese día y ella ya se regresaba en la ambulancia con el interno. Entonces yo le digo, nada, hagamos la interconsulta de infectología para que me investigue esta parte pulmonar, porque no tengo otra cosa donde investigar. El AN, el DNA, el C3, el C4 le salió normal. Entonces, ferropénica no era, inmunológica no era, no tenía lupus, no tenía nada de eso, salió negativo. Entonces, la posibilidad que tenía de buscar algún proceso infeccioso, por la tos, que por ahí tenía un poquito de tos, entonces ese mismo día le salió la interconsulta de infectología y el infectólogo le investiga, le hace urgente una tomografía pulmonar y encuentra lesiones, árbol en brote, encuentra algunas lesiones para TV y le pide urgente al laboratorio con una letra grandota urgente, bar, paciente embarazada. Le hacen el bar de esputo y sale 2 cruces. Mire, entonces fue una tuberculosis pulmonar de esta paciente. ¿Y cómo debutó? Con anemia de los padecimientos crónicos y encima era embarazada. Sí, entonces existe correlación entre la severidad de la enfermedad y la anemia. Entonces, la anemia se desarrolla en los 2 primeros meses de la enfermedad y es moderada con una hemoglobina de 8 a 11. Es una anemia moderada. En la mayoría de ocasiones la anemia es normocítica, normocrómica, como dijo algún estudiante, en la mayoría. Más raro puede ser microcítica, pero sí es microcítica. En todo caso, en toda anemia normocrómica en paciente hospitalizado, yo siempre pido perfil de hierro para que me oriente a ver qué es lo que está pasando con su perfil de hierro y me oriente a qué patología buscar. Entonces el BCM
puede estar en 80 o menos, el CHCM en 31 o menos. Los reticulocitos son normales o pueden estar disminuidos porque tengo poca producción de glóbulos rojos, por lo tanto voy a tener pocos reticulocitos. Los leucocitos y plaquetas no son específicos para esta anemia y depende de la enfermedad de base. Si tengo leucocitos ya puedo pensar en un proceso infeccioso crónico. Y el hierro sérico está disminuido. Entonces, a veces en pediatría solo hacen hierro. Ahí no se puede valorar el perfil de hierro. Solo con hierro sérico, miren que el hierro sérico lo tengo bajo en anemia de padecimientos crónicos y en ferropénica. Entonces no me da ningún diagnóstico el hierro solo. Tengo que hacer el hierro, la transferrina, la saturación de la transferrina y la ferritina. Ya, el diagnóstico diferencial, entonces debe descartarse que no existe evidencia de infiltración de médula, que no sea una neoplasia, que no haya hemólisis. También se puede pedir una prueba de Coombs. Tengo que pedir función renal, porque también tengo anemia de la insuficiencia renal, que es normocítica normocrónica. Entonces ahí sí tengo que hacer completito el examen de química sanguínea del paciente. Tengo que hacer virales, TORCH, VIH, hepatitis B, hepatitis C, VDRL. Tengo que hacer función hepática, función renal, a ver qué es lo que está pasando con esos órganos. Tengo que pedir, y después de eso, si todo me sale bien, tengo que pedir algún proceso inmunológico. Y después tengo que ver cómo va evolucionando el paciente. Tengo que descartar hemorragias, supresión medular por fármacos, por ahí está tomando algún fármaco que me está produciendo alguna molestia. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo más importante es el tratamiento de control de la enfermedad de base. Entonces, aquí tengo que buscar qué es lo que tiene la enfermedad de base y tratar la enfermedad de base. Entonces, históricamente se han usado transfusiones. Por ejemplo, en esta paciente que les digo que creo que después vino con 8 de hemoglobina. En esta paciente embarazada, es una embarazada, 24 semanas, con 8 de hemoglobina tengo poca perfusión de oxígeno a nivel del embarazo. Entonces a ella después nosotros nos contactamos con el lugar de ella y les dijimos que le transfundan, ahí sí ya se puede transfundir, porque ya supimos que es una tuberculosis pulmonar que está en tratamiento y la anemia no va a mejorar de 2 o 3 tomas de tratamiento, eso va a mejorar poco a poco. Entonces ahí sí les dijimos, ahora sí transfundan a la paciente, porque si yo transfundo en más caro el cuadro y no sigo buscando qué es lo que tiene el paciente. ¿Sí? Entonces se ha utilizado también eritropoyetina recombinante, esto sí utilizamos, pero siempre, no solo damos eritropoyetina y váyase a su casa, no, buscamos la causa. Entonces lo estamos viendo al paciente, pedimos este examen, si está negativo buscamos otra cosa, si está negativo hacemos endoscopía, si está negativo hacemos colonoscopía, RX de tórax, ecoabdominal y se estudia todos los órganos para ver dónde está el problema. Entonces, se ha sugerido también tratamiento anticitoquinas. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19, también el paciente produce full citoquinas y tengo anemia. Entonces, y las citoquinas producen el síndrome de hiperinflamación. Entonces, ahí sí también utilizamos anticitoquinas, una citoquina que era cara, incluso en Guayaquil la estaban traficando y vendiéndola súper cara. Entonces, no se debe dar tratamiento con hierro, excepto que se compruebe deficiencia de este metal. Entonces, si es una anemia mixta, padecimientos crónicos y ferropénica, ahí sí damos, pero si no, no. ¿Sí? Y hasta ahí, chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé si les di muy rápido, si se les quedó claro. Sí, doctora, sí quedó claro. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, son 2 anemias que las van a ver siempre. En la consulta, en hospitalización, en los centros básicos. Entonces hay que diferenciar anemia de padecimientos crónicos y anemia ferropénica, que son las más frecuentes. Ya, entonces la próxima vamos a ver grupos sanguíneos mañana, para que lean algo de grupos sanguíneos, ¿sí? Eso creo que nos tardamos unas 3 clases en grupos sanguíneos, usos de la sangre. Ya vieron ustedes el manual de medicina transfusional, ¿no es cierto? Sí, doctora, el del ministerio. Entonces vamos a ver algunas pautas, cómo funciona el servicio, las donaciones de sangre, cómo tienen que llenar unos formularios. Entonces mañana empezamos a ver grupos sanguíneos. Entonces aquí hemos visto 3 anemias: ferropénica, padecimientos crónicos y la megaloblástica. Les iba a comentar algo. La megaloblástica, ese caso de esa niña ya la presentaron unos compañeros suyos.
No sé si vayan Sí, a tener doc. problemas. Igual no lo encontramos en el sistema, como ya había pasado un año que se presentó, o sea, un año Ya. el caso ya lo habían borrado del sistema. En tal Ya. caso le queríamos pedir si nos podría proporcionar otro pacientito para nosotros Ahorita, buscar ahorita, listo. ya, ahorita tengo un paciente de hasta aquí aplasia medular, que Buenas, ya doc, sí. lo vieron hace 2 semanas en un subcentro, lo vio una hematóloga, le pasó sangre, pero se demoró mucho hasta que le hicieron la transferencia, hasta que se fue al subcentro, que le correspondía, me hicieron la transferencia, vino como a las 2 semanas. Y lo ingresé anteayer, está en clínica, pero él viene con 3 de hemoglobina, con 3.000 plaquetas y con 100 neutrófilos. Estaba súper mal ayer, le pusieron incluso oxígeno, porque no me llegaban las plaquetas. Él ingresó anteayer, yo pedí plaquetas, pero plaquetas tengo problemas, porque plaquetas duran solamente 3 días, 3 a 5 días. Y cuando no hay plaquetas, y sobre todo cuando es fin de semana, no procesan plaquetas. Y las plaquetas, para tenerlas listas, primero mandan a Quito a hacer pruebas virales, que no tenga VIH, que no tenga hepatitis ese paciente, para poder utilizarlas. Entonces, recién me llegaban, ayer tarde, las plaquetas para ese paciente. Empezó con unos 2 vómitos con sangre, tiene petequias. Entonces, ahorita le estoy poniendo plaquetas, le estoy poniendo sangre para estabilizarlo y todavía tengo que hacer diagnóstico, tengo que hacer punción y biopsia de médula. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere venir mañana, unos 2 compañeros o un hito. ¿Y si nos regala el número de cédula para ver cómo está el paciente, para ver qué estudios nomás le han Ya, hecho? buenas, ya. Yo les envío la foto, ¿ya? Listo, doc, muchas gracias. Ya, ¿Al grupo de WhatsApp? Sí, ¿lo voy a enviar ahí? Ya, sí, ya tengo que hacerle la médula y tengo que hacer el diagnóstico, porque puede ser aplasia, puede ser otra cosa, puede ser infiltración de algún cáncer, no sé, la verdad. Del país sí tengo que hacer biopsia y aspirado. Bueno, el aspirado, si le hago hoy, más seguro es que le haga mañana. O si le hago hoy, si ya me está sangrando, ya tengo un nivel de plaquetas aceptable, que cuando yo haga la punción no me vaya a sangrar. Listo, doc. Entonces yo les mando para ver ese caso, es un caso bonito. Gracias, doc. Ya, doctora, muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.